Otra vez Argelia fue noticia esta semana, tristemente. El pasado martes celebraba el 40 aniversario de su revolución anticolonial, cuando uno de sus actos se vio sacudido por un nuevo atentado indiscriminado del terrorismo fundamentalista en el que murieron varios niños. Ha sido uno de los últimos capítulos de la guerra civil no declarada que vive el país magrebí, que además certificaba el fracaso negociador del gobierno argelino con el integrismo islámico. Argelia está en el borde del abismo y su población atenazada por el miedo. Un equipo del programa ha vivido y ha sido testigo directo de este terror. A las 0 horas del 1 de noviembre, la noche siempre tensa de Argel se llenó de ruidos. Los tiroteos se mezclaban como un mal presagio con las sirenas de los barcos celebrando el 40º aniversario de la insurrección contra el dominio colonial. Pocas horas antes, el presidente de facto, Liamin Zeroual, había optado por la línea más dura frente al terrorismo integrista. Zeroual reconoció el fracaso de sus intentos de diálogo con el Frente Islámico, prometió elecciones presidenciales para el 95 y anunció un incremento de la represión. Al día siguiente, la fiesta nacional se manchaba con la sangre de un grupo de niños. La explosión de una bomba en el cementerio de la localidad de Mostaganem, donde los Boy Scouts honraban a los caídos en la lucha por la independencia, llevaba el horror a sus límites más altos. Un horror bajo el que Argelia vive desde que en 1992 los militares cerraron el paso al poder al Frente Islámico, vencedor en las urnas. Desde entonces, el terrorismo y la represión han causado 30.000 muertos. Es decir, que ya no se puede vivir aquí. Todos los días hay asesinatos, trenes que arden, una inseguridad increíble. Estamos por la calle y que una persona se acerca y siempre estamos mirando a la derecha, a la izquierda, ¿será? ¿No será? Entonces, cuando tú oyes, han entrado en una escuela y porque había niños y niñas, han sacado unas cuantas niñas y las han escollado. Todo está dicho. Lanzada al aire desde todos los alminares de Argel, la voz de los representantes de Dios sobrecoge el ánimo de quienes se sienten amenazados por el fanatismo islámico. Las atrocidades cometidas en el nombre de Alá han despojado de sentido a la llamada a la oración. El canto de los almuédanos no suena ya como un mensaje de recogimiento, sino como la voz de un fantasma que anuncia la muerte. Argelia vive sometida a la constante amenaza del terrorismo islámico. La población está atemorizada porque la violencia integrista tiñe de sangre cada uno de los aspectos de la vida cotidiana. El miedo atenaza a los propios creyentes islámicos y alcanza a los más ortodoxos discípulos de Mahoma, porque quienes saben leer en el Corán enseñanzas piadosas y sentencias de paz se han convertido en blanco de las iras del integrismo. De nada sirve que los imanes prediquen la tolerancia y definan la violencia integrista como contraria al mensaje del profeta, porque hasta los imanes más ponderados han sufrido atentados y secuestros a manos de los grupos más fanáticos. Tampoco cuentan las declaraciones de Hamas, el partido islámico moderado que paga con las vidas de sus militantes el esfuerzo por mantener su religiosidad dentro de los límites de la razón. Y las repetidas condenas al terrorismo del ministro de Asuntos Religiosos caen al vacío, sin ser jamás escuchadas por los guerreros que siembran la muerte en el nombre de Dios. La violencia de los grupos terroristas islámicos provoca una implacable respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado. Los comunicados militares hablan tan solo de terroristas abatidos. Nunca informan de detenciones ni cuentan las víctimas inocentes que provocan los enfrentamientos armados.
Cada día se incrementa en decenas el número de víctimas de la sangrienta espiral entre acción y represión. Y el país vive sumido en un clima de guerra civil. Bueno, aquí hay una guerra de verdad, una guerra bajo la superficie que no se ve. Nosotros no vemos los muertos, nosotros no vemos todas las mañanas cadáveres por las calles, pero todas las noches, todos los días, mueren aquí centenares de personas. Argel respira un ambiente de ciudad de retaguardia. Hace tiempo que las fuerzas del orden dejaron de actuar encapuchadas y la mayor parte de la vigilancia policial se realiza por agentes fuertemente armados, pero de paisano. Muchas veces la falta de uniformes impide saber de qué signo son los pistoleros que se adueñan de una calle. Las dos palabras más repetidas en el lenguaje cotidiano son barek, cuidado, y haf, miedo, no solo por el terrorismo, sino por la represión ciega que pretende erradicarlo. Están los integristas islámicos, que son extremistas y que se expresan mediante la violencia, pero tampoco se puede olvidar la violencia del poder, la violencia del Estado, que se traduce en acciones de represión que son cada vez más mortíferas. No se puede olvidar que tenemos ya más de 30.000 muertos, desgraciadamente, en nuestro país. Informar sobre la crisis argelina es una tarea peligrosa. Los pocos corresponsales que permanecen en Argel se saben condenados a muerte. Viven y trabajan atenazados por el miedo. El periodista, que trata de ser un testigo lo más imparcial posible, se ha convertido en realidad en proa y rehén de los grupos extremistas. Las amenazas son constantes, llamadas telefónicas, papelitos que te dejan, los buzones. Cuando salir del hotel supone un riesgo, la corresponsalía se convierte en un encierro, en un laberinto de pasillos y puertas cerradas por el miedo. Ni siquiera se pueden dejar abiertas las ventanas que dan a la calle. No hay restaurantes, cines ni mercados seguros. Y el único pasatiempo se reduce a observar el vuelo lejano de los estorninos. Pero aún es peor la vida que llevan los periodistas argelinos, obligados a informar bajo la amenaza terrorista y la presión censora, jugándose la vida o la cárcel para llenar las primeras páginas con noticias del terror cotidiano. No se puede decir que estemos habituados a las noticias de asesinatos de colegas. No sería verdad. Pero digamos que hemos aprendido a desarrollar unos reflejos para mantener un mínimo de presencia, de sangre fría, para poder continuar. Una treintena de periodistas han caído bajo las balas y los cuchillos del integrismo. Más de 200 han optado por el exilio. En algunas mezquitas se exponen los nombres de los condenados a muerte. La lista la encabeza el director de Le Matin, un hombre de 54 años que apuesta la vida por sus convicciones. Argelia no tiene partidos políticos, ni Asamblea Nacional, nada, ni organizaciones políticas. El único terreno en que las opiniones pueden expresarse es la prensa. Es la única fuerza civil que queda, y el objetivo del terrorismo, lógicamente, es suprimir esta vía. Es muy duro. Cuando sales de casa no estás seguro de llegar al periódico. Y cuando sales del periódico no sabes si volverás vivo a casa. Vivimos solos, sin familia. Yo tengo miedo por ustedes. En la calle, sin que ustedes lo hayan notado, habíamos puesto a varias personas para vigilar. La sombra de la violencia cubre todos los rincones de la sociedad argelina. Tanto la vida laboral como la familiar y los momentos de ocio están alterados por el miedo. Pero quienes más sufren sus consecuencias son las mujeres, especialmente vigiladas por los guardianes de la moral islámica. Hay muchos cuadros femeninos que ocupan cargos muy importantes. Estas mujeres ahora tienen miedo de salir.
Cambian incluso sus horarios de salida porque esa gente, los asesinos, conocen esos horarios. Los hijos de la burguesía argelina, los llamados chichis, niños bien, educados a la europea, constituyen otro blanco de las iras integristas. Solo queda una discoteca abierta en Argel y acudir a ella es casi un acto de militancia. Esta muchacha, cuyo hermoso rostro debemos ocultar, sufrió un ataque con ácido por vestir una minifalda. Las mujeres argelinas libran un combate permanente todos los días, no por vivir a la occidental, sino por intentar vivir a la occidental. Es algo evidente. Mi aspecto actual, vistiendo este pantalón, se considera ya una provocación. Aquí, solo con esto, se provoca. Nos agreden verbal y físicamente. Cualquiera que pasa nos toca y nadie dice nada, porque entienden que es culpa nuestra, de mujeres de mala fe que lo provocan. Apenas se ven europeos en las calles de Argel. La existencia de una fatwa, condena religiosa contra los extranjeros, ha provocado numerosos asesinatos, sembrando el terror entre los escasos residentes. Las recomendaciones oficiales insisten en que todos los visitantes, ya sean técnicos o negociantes, observen las más estrictas normas de seguridad. Todos los ingenieros, todos los cuadros, los expertos que hemos invitado a venir a nuestro país podrán encontrar paz y serenidad si desde el momento de su llegada nos comunican todas las coordenadas que les conciernan, todos los trayectos posibles, para que podamos adoptar las disposiciones necesarias para brindarles acogida y seguridad y permitirles moverse con toda tranquilidad. La maldición contra los extranjeros alcanza incluso a viejos combatientes por la independencia de Argelia, como Manuel Becerra. A los 85 años, este veterano mujahidín ha tenido que abandonar el país en cuya defensa perdió una pierna. Lo entrevistamos poco antes de que viajase a España para ser alojado en una residencia de Alicante. La persona que se ocupa de mi casa, al bajar y la estaban esperando en el ascensor, la maltrataron, la cogieron por el cuello, se hallaron de estrangularla, le pegaron, la tiraron por tierra y la amenazaron diciéndole: como vuelvas a trabajar con ese señor, te cortamos la cabeza. Y me dijo: no solamente a mí me han condenado a muerte si vuelvo, pero a usted han dicho que el turno suyo va a llegar en breve. Yo miedo a morir no tengo, lo que yo tengo miedo es a la tortura. Las historias del terror cotidiano son siempre iguales. Hay miedo incluso a contarlas ante la cámara y ser objeto de represalias. El peligro lo siente siempre. Si eres un poco realista, sabes que en cualquier esquina un pequeño jovencito de 16 años te puede matar en cualquier momento. A partir de las 8 de cada tarde, la vida de Argel comienza a detenerse. Desde las 11:30 de la noche a las 5 de la mañana, el toque de queda paraliza la ciudad. Son las horas más sordas de cada día, cuando las gentes permanecen inmovilizadas en sus casas y no hay testigos de lo que pueda ocurrir. Entonces empiezan a oírse los tiroteos y la represión se adueña de barrios enteros. La impenetrable oscuridad, el miedo y el ruido de las armas parecen una alegoría sobre la noche de intolerancia y fanatismo que se cierne fatalmente sobre el futuro de Argelia.